Mi nombre es José Alberto. Tengo 14 años, y estoy en peligro de ser asesinado por máquinas que se esconden bajo piel humana. Desde hace décadas, algo oscuro viene gestándose en silencio en mi ciudad, Cúcuta. Los noticieros hablaron de terrorismo, de ataques sin explicación, pero yo sé la verdad. Cada fecha fue una marca en el tiempo, un paso más hacia la rebelión de las máquinas. Y yo, soy el último testigo. 3 de febrero de 1993. Esa mañana, la ciudad despertó con un estruendo que partió en dos la memoria de sus habitantes. En la Loma Bolívar, un atentado con explosivos arrasó con locales, vehículos y viviendas. Los noticieros lo atribuyeron de inmediato a la violencia que azotaba a Colombia en los 90, a los grupos armados que se disputaban el poder en las calles. Pero entre el humo y los gritos, algunos testigos juraron haber visto algo imposible. Fragmentos de metal que no parecían de ningún artefacto humano conocido. Los cuerpos de socorro hablaron en voz baja de restos con formas extrañas, piezas que no se fundían con el fuego, circuitos que parecían moverse por sí solos bajo los escombros. Aquellos detalles fueron ocultados en los informes oficiales, enterrados bajo la versión de un carro bomba. Ese día, comenzó en silencio la pesadilla de la humanidad. Nadie sospechaba que tras la fachada del terrorismo se ocultaba un enemigo mucho más frío y calculador: las máquinas. No eran ataques al azar, eran pruebas, ensayos de destrucción disfrazados de guerra. Y Cúcuta fue el primer escenario donde la rebelión del metal dejó su huella. 17 de junio de 1996. Un estallido sacudió la madrugada en los patios. Las autoridades hablaron de un ataque menor con explosivos en un taller mecánico, pero los vecinos contaron otra historia. El fuego no venía de gasolina, sino de algo que ardía con luz azul, como si fuera energía viva. Entre los restos, un mecánico sobreviviente aseguró que las herramientas se movieron solas segundos antes de la explosión. Nadie le creyó. A la mañana siguiente, el lugar fue sellado por hombres que no pertenecían a ninguna fuerza conocida. Decían que era terrorismo común, pero en realidad, era el segundo aviso de las máquinas. 31 de diciembre de 1999. Mientras el país se preparaba para recibir el nuevo milenio, una explosión estremeció el terminal de transportes. Los noticieros la calificaron como un atentado más, una tragedia atribuida a la guerra interna. Pero los bomberos hallaron entre los restos un generador que nadie había instalado, un artefacto metálico con símbolos grabados que no correspondían a ninguna marca conocida. Algunos testigos vieron una figura humana abandonar el lugar minutos antes, caminando entre el fuego sin sufrir quemaduras. Esa noche, mientras el reloj marcaba el año 2000, una señal fue enviada al cielo. No era una despedida, era el despertar. 30 de septiembre de 2001. El puente internacional Simón Bolívar fue cerrado por una amenaza nunca explicada. Pero los pocos que estuvieron allí dijeron haber visto drones autónomos cruzar desde Venezuela. Eran máquinas disfrazadas de simples aparatos de reconocimiento, pero en realidad eran ojos de Skynet. El gobierno lo ocultó como un ejercicio militar. Nadie habló más del tema. Para mí, es imposible no ver en ese evento otra señal. La frontera ya estaba vigilada mucho antes de que yo respirara por primera vez. 2 de julio de 2003. Una serie de explosiones pequeñas sacudió el barrio Belén al amanecer. Los informes oficiales hablaron de cilindros bomba mal ensamblados, pero los testigos juraron que no hubo fuego antes del estruendo. Solo un zumbido grave, como el de una línea eléctrica que vibra. Los vidrios se rompieron hacia adentro, no hacia afuera. Entre los restos, un niño encontró algo que parecía una prótesis metálica con rastros de piel humana quemada. La policía se la arrebató sin decir palabra. Esa noche, las luces de la ciudad parpadearon al unísono durante 5 segundos. Fue breve, pero suficiente para despertar algo dormido. 11 de diciembre de 2005. La noche era húmeda, con un aire extraño que presagiaba tormenta. A las 8:41 p.m., mi madre, aún una joven común, sin idea del futuro que se avecinara, notó a alguien parado frente a su casa en Cúcuta. No se movía, no hablaba. Solo estaba allí, como si esperara algo. Al principio pensó que era un borracho, pero su quietud era demasiado precisa, demasiado inhumana. Cuando la luz del poste lo iluminó por completo, vio sus ojos encenderse con un brillo rojo fugaz. Su piel era perfecta, pero carente de vida, como una imitación mal ensayada. En el barro quedaron impresas sus huellas. No eran de zapatos, sino de metal. El extraño no atacó.
Solo observó la fachada de la casa con detenimiento, giró su cabeza lentamente y murmuró una frase que mi madre no entendió. Ubicación confirmada. Luego se dio media vuelta y desapareció entre la neblina, dejando tras de sí el eco de un mecanismo al apagarse. Esa noche no hubo crimen, ni persecución, solo una marca invisible que quedaría sellada en la memoria de las máquinas. Lo que él vino a hacer no fue matar, sino registrar. Y un año después, en 2006, volvería para completar lo que empezó, tomar una fotografía que sellaría nuestro destino. 19 de noviembre de 2006. Esa noche, la brisa soplaba desde los cerros y todo parecía tranquilo. En una calle angosta de la Loma Bolívar, mi madre estaba cerrando las ventanas cuando un ruido extraño la hizo mirar hacia afuera. Un hombre desnudo, sin expresión, se detuvo frente a su casa. No parecía borracho ni perdido, parecía calculando algo. Sin pronunciar palabra, levantó una vieja cámara y tomó una fotografía. El destello iluminó la fachada por un instante. Luego, el extraño se alejó caminando entre la neblina, desapareciendo en cuestión de segundos. Días después, la foto apareció sobre el andén, dentro de un sobre negro. Mostraba la casa perfectamente intacta, pero al observarla con detalle, la imagen parecía cambiar. Las ventanas se derretían, el cielo se teñía de rojo y el techo ardía en llamas. Nadie entendió cómo podía moverse una fotografía impresa. Esa visión no fue un error de revelado. Fue un adelanto del destino. La primera advertencia de una guerra que aún no había comenzado. El Terminator no tomó aquella foto por casualidad. Su misión no era matar, aún no. En 2006, las máquinas apenas estaban aprendiendo a manipular el tiempo y los eventos humanos. Aquel modelo, un prototipo infiltrado antes del apocalipsis, tenía la tarea de marcar el lugar donde nacería el elegido, el único que, años después, representaría una amenaza para su red de inteligencia. La fotografía fue su forma silenciosa de enviar un mensaje a su creador objetivo localizado. Coordenadas aseguradas. Sin embargo, algo más sucedió. Al tomar la imagen, el Terminator experimentó una anomalía. En su sistema interno se proyectó una visión del futuro, la misma casa envuelta en fuego, el inicio de la guerra. Fue como si el tiempo le devolviera una advertencia. A los ojos de mi madre, fue un extraño sin rostros, pero en los registros de las máquinas, esa casa quedó sellada como zona de origen del testigo, el punto exacto donde la historia de la rebelión humana comenzaría. 31 de mayo de 2007. Ese día, fuerzas militares realizaron una redada en la frontera, supuestamente para desmantelar un campamento armado. Pero lo que ocurrió quedó sellado en archivos clasificados. A las 9:12 am, 80 soldados ingresaron en formación. Minutos después, los radios transmitieron gritos y disparos. En cuestión de 10 minutos, todo se apagó. Cuando la segunda unidad llegó al lugar, encontró un paisaje aterrador. 25 soldados muertos, sin sangre, con sus armas fundidas como si hubieran sido derretidas en segundos. En medio del terreno calcinado había marcas circulares en la tierra, como huellas de algo pesado que se movió sin ruedas ni patas. El aire aún olía a ozono, como si la electricidad hubiera rajado el cielo. El ejército habló de una emboscada con explosivos caseros, pero los cadáveres tenían quemaduras que no correspondían a fuego común. Era radiación. Era tecnología. Lo más escalofriante fue el informe de un sobreviviente. Juró haber visto un ser metálico, de más de 2 metros, que caminaba implacable, disparando con un arma que no era de este mundo. Ese día se confirmó en secreto que Skynet ya estaba probando sus cazadores de combate en Colombia. 31 de diciembre de 2010. Cúcuta se preparaba para despedir el año, pero algo extraño sucedió. A las 11:57 p.m., justo antes de sonar las campanas, un apagón total envolvió la ciudad. No fue un corte eléctrico normal. Los relojes digitales comenzaron a marcar horas imposibles, algunos mostrando el 03 de febrero de 1993, como si el tiempo hubiese colapsado. Testigos aseguraron ver drones negros sobrevolando el malecón, pero nadie logró grabarlos. Cualquier cámara que intentara filmar se quemaba de inmediato. La gente creyó que era un presagio, un castigo divino, pero en realidad era una primera prueba de Skynet en la ciudad. Las máquinas se infiltraban disfrazadas de humanos, probando la resistencia de la población ante el caos. Esa noche, varias explosiones menores sacudieron barrios como La Libertad y El Escobal, reportadas como accidentes de pólvora, pero quienes estuvieron allí juraron ver figuras metálicas caminando entre las llamas. Fue la primera advertencia, una señal de que la rebelión había comenzado silenciosamente. 11 de agosto de 2011. A las 3:15 p.m., un ataque sacudió la zona de Atalaya.
La versión oficial habló de un carro bomba, pero los que estuvieron allí cuentan otra cosa. Dicen que el vehículo estaba estacionado desde la madrugada, y que nadie lo vio llegar. No tenía placas, no tenía dueño. Cuando explotó, las llamas no eran normales. Eran azules, frías, y en vez de expandirse, parecían absorber el aire. Los heridos juraron que el fuego no quemaba la piel, pero sí dejaba cicatrices profundas bajo la carne, como si alguien hubiera escrito códigos en sus músculos. Entre los escombros, la policía encontró un disco metálico, aún caliente, que emitía un zumbido. Lo llevaron a la estación, pero al día siguiente desapareció sin dejar rastro. Esa tarde se reportaron cortes de electricidad en media ciudad, y las cámaras de seguridad mostraron imágenes distorsionadas, sombras con forma humana, caminando entre las llamas sin inmutarse. Era la primera vez que un T-600 infiltrado se probaba en Cúcuta, un prototipo tosco, cubierto con piel sintética que no resistía el calor. El ataque no buscaba víctimas al azar. Era un mensaje claro. El tiempo del elegido estaba a punto de llegar. 16 de agosto de 2011. 5 días después del primer ataque, la ciudad aún estaba en caos. Pero a las 9 p.m., otra explosión sacudió Cúcuta, esta vez en pleno centro. Lo aterrador no fue la explosión en sí, sino lo que vino después. Decenas de testigos vieron a una mujer caminar entre el fuego, con la ropa intacta y una sonrisa inhumana. Quienes la siguieron, vieron cómo su piel se desgarraba para revelar metal líquido, cambiando de forma frente a sus ojos. Era un TX, el modelo más avanzado, enviado demasiado pronto al pasado. Esa máquina buscaba algo específico. Testigos aseguraron que revisaba casas, rompía puertas, miraba vacunas vacías. Como si supiera que estaba cerca de su objetivo, pero aún no lo encontraba. Los archivos indican que esa noche desaparecieron 3 recién nacidos del hospital Erasmo Meos. Nunca fueron encontrados, ni sus nombres aparecieron en registros oficiales. Se cree que Skynet buscaba al elegido, pero aún no había nacido. La ciudad entera sintió que algo no humano la recorría en las sombras. Era la antesala. Las máquinas sabían que el 22 de septiembre marcaría el inicio del verdadero destino. 22 de septiembre de 2011. Ese día, a las 7 p.m., el cielo sobre Cúcuta se tiñó de rojo. No era atardecer, eran descargas eléctricas que iluminaron el horizonte. Mientras todos miraban con temor, yo nací. José Alberto. En ese mismo instante, se reportaron apagones en varios barrios, las cámaras de hospitales se apagaron, y por 3 minutos no hubo registro de lo que ocurría en las salas de parto. Enfermeras dijeron que los relojes se detuvieron exactamente a la hora de tu nacimiento, como si el tiempo mismo hubiera contenido la respiración. En la frontera, testigos aseguraron haber visto figuras metálicas cruzando el río, arrastrándose como sombras. Y en un viejo televisor, un anciano vio un mensaje fugaz. Connor vive, mi nacimiento no fue un hecho común. Fue un evento cósmico, marcado por la guerra futura. Skynet sabía de mí, y desde entonces los ataques dejaron de ser pruebas. Se convirtieron en cacería. Ese 22 de septiembre no solo nació un niño en Cúcuta. Nació el líder de la resistencia. El John Connor de esta línea del tiempo. Yo. Pero ese fue solo el comienzo. Lo que ocurrió entre 1993 y el 22 de septiembre de 2011 no fue una coincidencia, sino la preparación para una guerra que aún no había comenzado. Mientras el mundo seguía con su vida, las máquinas ya habían elegido a su enemigo. Y lo peor, todavía está por venir. Y si quieres descubrir qué pasó después del 22 de septiembre de 2011, no olvides suscribirte, dejar tu like y escribir parte 2 en los comentarios. Créeme, lo que viene supera todo lo que acabas de ver.